Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están estudiantes de secundaria? Les saluda Miss Paola para continuar con nuestras clases de literatura. Bien, chicos, el día de hoy vamos a continuar hablando sobre el siglo de oro español, pero esta vez vamos a hablar sobre el género narrativo, específicamente sobre la novela picaresca. La novela picaresca, chicos, va a estar dentro de la narrativa de la Edad de Oro español. Van a ver en esa época demasiados tipos de novela. Entre ellas van a destacar tres tipos: la caballeresca, la pastoril y la picaresca, que es la que vamos a hablar el día de hoy. La caballeresca va a surgir en Inglaterra, la pastoril en Italia y la picaresca en España. La caballeresca va a tener un tema más fantasioso, amoroso, mientras que la pastoril son creadas por pastores idealizados, amorosos, apegados a la naturaleza, a la tranquilidad, y la picaresca toca temas más realistas, ideológicos, que tienen un fin moralista. Dentro de las caballerescas, específicamente en España, tenemos como obra representativa el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes. En la pastoril, nuevamente tenemos a Cervantes con la Galatea, y en la picaresca tenemos a El Lazarillo de Tormes, la cual es anónima. Pero, ¿qué es una novela picaresca, chicos? Como por ejemplo El Lazarillo de Tormes. Bien, una novela picaresca se va a dar, bueno, en este caso va a surgir en España en el siglo XVI, ¿no? En un principio se creyó que había nacido como consecuencia del gran número de pobres y vagabundos que tenía el país, algo que a medida ha pasado en el tiempo y se ha quedado entredicho, ¿no? Que esto era el origen de la novela picaresca. Pero básicamente la novela picaresca es la que va a surgir entre la transición del Renacimiento y el Barroco, durante la llamada época de oro español, ¿no? En España, el género sacaba la sustancia moral, social y religiosa del contraste cotidiano entre dos estamentos, o de los nobles o de los siervos. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que en España tenía un apogeo económico, está bien, pero tú bien podías pertenecer a la nobleza, la cual salía beneficiada de esta bonanza económica, o a los siervos, la cual no tenías ningún tipo de beneficio y simplemente eras un pobre vagabundo más. Y con la novela picaresca, la literatura clásica del siglo de oro español alcanza uno de los hitos más destacados y mayor resonancia universal. ¿Por qué? Porque la novela picaresca son los inicios de lo que sería más adelante el enfoque realista, que es donde se va a desarrollar la más importante novelística moderna europea. Lo que distinguía principalmente la novela picaresca de los otros géneros narrativos coetáneos, o sea, la caballeresca y la pastoril, es su cercanía a la realidad, como lo hemos dicho anteriormente, ¿no? De aquel tiempo. O sea que la novela picaresca va a presentar todo lo que ocurría en esa época, todo lo que ocurría a este protagonista, que en algunos casos se convertiría en el héroe. La innovación de la novela picaresca consiste en simplificar a estas figuras, un tema más popular, tradicionalista, ¿no? Y bueno, sí le da toques inventados por el autor, pero no deja de ser esta trama novelística, ¿sí? Novelística, donde se le va a incluir a un personaje denominado el pícaro. Bueno, es al revés de los libros de caballería y pastoril, todo lo contrario, que con su idealismo proporcionaban al lector evasiones literarias a mundos artificiosos, respectivamente heroicos y sentimentales. La novela picaresca tiene, en principio, voluntad de referirse a problemas sociales. Ojo, la novela picaresca ya no va a tocar temas de fantasioso, de que las princesas, los caballeros, las batallas, no. La novela picaresca se va a basar en temas reales, problemas sociales, lo que le ocurre en su entorno, y se vincula así a la corriente literaria que integra obras realistas como La Celestina y las promovidas por el humanismo de inspiración erasmita, ¿no? Recordemos el gran Erasmo de Rotterdam, el primero, el más destacado humanista.
En especial, este último movimiento intelectual fue fuerte alrededor de la segunda mitad del siglo XVI. Se inclina de forma influyente por una literatura que, sin descuidar el aspecto de diversión, contenga enseñanzas morales para la vida del lector, ¿no? Entonces, eso sería el fin de la novela picaresca, ¿no? La enseñanza, ¿no? El pícaro es el antihéroe que encarna el deshonor, ¿no? El pícaro es el antihéroe que encarna el deshonor de su vida, que es completamente opuesta a la de un caballero, ¿no? La de un caballero es prácticamente una vida bendecida, ¿no? ¿Por qué? Porque el caballero básicamente es una persona acomodada que simplemente busca aventuras como tipo hobbit, ¿no? Sin embargo, el pícaro no, el pícaro vive una situación muy precaria, es un vagabundo y que tiene que luchar, tiene que robar prácticamente dinero para poder alimentarse y es catalogado como un antihéroe. Y lo que desea este antihéroe, este pícaro, este vagabundo es ascender en la sociedad y lo va a hacer, lo cual constantemente no lo va a conseguir, pero poco a poco lo va a lograr, ¿no? Ingeniándosela porque llega hasta la misma sociedad hace que esos personajes roben y tengan una actitud más astuta, más pícara, para poder salir de esa soledad, ese mundo hostil y mundo cruel y poder ascender, ¿no? Gracias a su ingenio. Bueno, las novelas picarescas poseen unos rasgos estructurales muy definidos y siempre son autobiográficos, ordenadas por los servicios prestados a diferentes amos, ¿no? Por ejemplo, el Lazarillo de Tormes inicia, ¿no? Como si fuera una biografía, ¿no? Por ejemplo, inicia al autor narrando dónde nació, describe el lugar donde nació, su infancia, y así va describiendo toda su vida. Es por eso que es autobiográfica. Y en este caso son tratados. ¿Por qué se les llama tratados? Porque los tratados son los libros que te van a informar y va a tener un fin didáctico y moralista. Em, bueno, básicamente esa novela tiene un toque más humorístico porque a través del humor es así como también se llega al pueblo para poder mostrar unas situaciones moralizantes y también ejemplificantes, ¿no? Bueno, basémonos en El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes es una obra anónima, ¿no? Que va a ser publicada aproximadamente en el siglo XVI, en el año 1554, de autor desconocido, como ya les he dicho. Por ejemplo, que tenemos algunas imágenes de El Lazarillo de Tormes con sus diferentes amos, ¿no? Eh, esta novela va a ser protagonizada por un pícaro que va pasando a través de distintos amos y a la vez se demuestra la realidad social de la época y se hace una sátira de ciertas situaciones y hay una crítica a ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, El Lazarillo de Tormes va a él, ni bien empieza, él va a lanzar unas críticas. ¿Por qué? Porque él, por ejemplo, narra que nació a orillas del río Tormes, que su mamá estuvo con una persona blanca, porque su mamá era morena, simplemente por el hecho de ser blanca y que lo dejó abandonado en la sociedad. Y la mamá, aún así, con el bebé y sin una estabilidad económica, tuvo más hijos con otra persona. Además, su mamá no tenía dinero para poder mantener al niño y eh, lo dejó encargado a un ciego. Y bueno, es muy triste la historia de este niño, ¿no? Es un relato en primera persona de episodios de la vida del protagonista que vienen a justificar su situación final, poco a poco afortunada. Lazarillo de Tormes consta de 7 tratados en su paso a través de 9 diferentes amos. Es un tipo de literatura popular y si bien hay quienes definen al pícaro como amoral o Lázaro, el lector llega a quererlo y justificar ciertas travesuras, pues la causa que lo lleva a actuar así es el hambre y la necesidad de supervivencia. Como ya lo hemos venido relatando anteriormente, ¿no? El Lazarillo de Tormes, para empezar, es un niño, entonces como que a un niño se le justifica su actuar, ¿no? Y es un niño que ha crecido en un mundo difícil y que es un antihéroe, sí, porque hace cosas que no están bien para la sociedad, pero al final y al cabo también el fin justifica los medios, ¿no? O sea, que él hace las cosas, hace sus acciones, pero tiene un fin, que es sobrevivir, y eso como que lo humaniza
y ya deja ese paso de antihéroe y las personas, el lector incluso llega a quererlo y a justificar todas sus travesuras. Bueno, el tema principal es el honor y la pobreza. El honor, ¿por qué? Porque así como las novelas de caballería, la novela de picaresca es como que todo lo contrario, pero no deja de ser importante el honor. ¿Por qué? Porque lo que te hace ser humano es el honor constantemente y es lo que ha perdido en este caso el niño y es lo que él está buscando, porque él a través de los amos, él va descubriendo, en un punto llega con un amo en el cual él busca el honor, ya, porque él quiere salir de todo eso, de lo que, toda la malicia, lo que había enseñado la sociedad a partir de sus amos. Entonces él llega a querer encontrar su propio honor a partir de la pobreza, que también es un tema recurrente en la obra. La estructura es un prólogo, que es como tipo una introducción, y luego 7 tratados. Y el propósito de la obra, como ya les dije, tiene un fin didáctico, moralista, religioso también, y que a través del cual quiere tratar de explicar, pero por medio de la ironía, ¿no? Ironía a través de todos los amos. Bueno, acá tenemos los 7 tratados y bueno, esto, van a desarrollar sus 7 tratados y el Lázaro, bueno, va a tener 9, 9 amos. ¿No? Vamos a leer un poco sobre el primer tratado. Bueno, primero el prólogo, ¿no? El prólogo, el narrador, que es el propio Lázaro, explica que su intención al escribir sobre su vida no es tanto para la fama, ¿no? Es por eso que él no va a firmarle libros, simplemente le va a colocar anónimo. Entonces, si el lector quiere saber de su vida, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque está anónimo. Bien, en el primer tratado, él tiene como amo al ciego, pero antes de tener al ciego como amo, él va a narrar algunos pasajes sobre su vida, ¿no? Por ejemplo, él va a empezar contando, ¿no? La historia sobre su infancia, que su sobrenombre proviene del lugar donde nació, que fue el río Tormes. A los 8 años, su padre, Tomé González, fue acusado de robo y obligado a servir a un caballero en contra de los moros. Durante esta expedición perdió la vida. Lázaro y su madre, Antonia Pérez, se fueron a vivir a la ciudad, donde ella le cocinaba a los estudiantes y le lavaba la ropa a los mozos de caballos del comedor de Magdalena. Ella comenzó a tener relaciones con un mozo llamado Zaire y Lázaro aceptó la relación entre ellos porque notó que él traía mejor comida a la casa. Luego nació el hermano por parte de Lázaro, de la madre de Lázaro, pero la felicidad les duró poco porque Zaire robó y fue capturado y azotado, ¿no? Entonces, hay una parte en donde la madre, bueno, no tenía dinero para poder criar a sus hijos y es ahí donde el Lázaro conoce al ciego, ¿no? Y el ciego era una persona astuta, muy hábil, ¿no? Por lo que él era ciego, también tenía que desarrollar esa capacidad de ser muy, muy rápido. Y el ciego va a ser una de las personas que va a influir bastante en el Lázaro porque les va a enseñar cómo sobrevivir el día a día, ¿no? Ya que le va a enseñar lo difícil de la vida y le va a enseñar a través de eso cómo él puede conseguir lo que se propone, pero de manera muy, muy mala, pues no muy, muy astuta. Bueno, finalmente el ciego mataba de hambre bastante al pobre niño y aparte le pegaba, entonces va a haber un momento en que Lázaro se va a hartar de él y se va a cansar de él y lo va a engañar para que se diera contra un poste de piedra y así poder dejarlo, ¿no? Entonces el ciego en un momento el Lázaro le va a decir que salte en un charco y en el momento que salte el ciego se va a topar con un poste y se va a chancar y se va a desmayar y así el Lázaro iba a poder huir. En el segundo tratado, Lázaro se va a encontrar con un clérigo en Maqueda y Lázaro va a aceptar el trabajo que le propuso el clérigo. Y bueno, no le va a ir bien en este trabajo, ya que el clérigo era avaro y no le alimentaba decentemente. Para poder conseguir el pan, por ejemplo, en una parte, él va a sacar una copia de la llave del baúl donde estaba el pan. Y el clérigo, al enterarse de esto, decidió asegurar el baúl, pensando que eran ratones los que se comían el pan. Pero cuando encontró que era Lázaro, automáticamente lo despide del trabajo, ¿no? Entonces, el clérigo es el que va a representar la corrupción y ahí está la anécdota del cofre del pan. Luego se fue en el tercer tratado con un escudero,
¿no? El Lázaro llega a Toledo, donde por 15 días vivió de limosna, y un día se encuentra con un escudero de muy buena apariencia, quien fue su siguiente amo. Su nuevo hogar fue una casa con poco alumbrado, la casa carecía de muebles. Entonces el Lázaro entonces se dio cuenta de que el escudero, o sea, el escudero en esa época era una persona de dinero, entonces él pensaba que con el escudero ya se le iba a solucionar la vida y lo siguió. Pero cuando llegó a su casa se dio cuenta que no tenía dinero, que todo, él vivía en apariencias, ¿no? Entonces el escudero representa al hombre de buena familia, pero que en realidad era pobre, ¿no? Entonces incluso hay una parte en que el Lázaro, o sea, el escudero representa las falsas apariencias y era tan pobre, que incluso el Lázaro lo llega a mantener, ¿no? Llega a mendigar para darle lo que recibía al escudero. Un día el gobierno de esa área prohibió el mendigar por las calles y Lázaro, por suerte, consiguió comida a través de unas vecinas. Y el escudero estuvo sin comer por 8 días, hasta que consiguió un real para mandar a Lázaro a comprar comida al mercado. Más tarde, los dueños de la casa del escudero vinieron a cobrar el alquiler, pero el escudero había salido temprano y no volvió más, y Lázaro se quedó una vez más sin amo. Luego, en el cuarto tratado, las vecinas, o mejor dicho, chicas del partido, que eran chicas que ofrecían el servicio más antiguo del mundo, llevaron a Lázaro con un amigo de ellas, un fraile de la Merced, su próximo amo. Es así como conoce a este amo, el fraile, que era un promiscuo. Al fraile le gustaba mucho caminar y visitar. Tanto caminaron que el fraile llega a visualizar que a Lázaro se le había roto los zapatos y es ahí donde el fraile le va a regalar un par de zapatos a Lázaro, ¿no? Pero tanto caminaba y era muy mujeriego que el Lázaro se cansa de él y lo abandona. Luego, en el quinto tratado, bueno, Lázaro se encuentra con un buldero, es decir, un clérigo vendedor de bulas, que eran documentos oficiales que demostraban aporte monetario a la iglesia. Y el buldero engañaba junto a un alguacil la gente, ¿no? Engañaba a la gente, por eso dice ahí que representa la falsa religiosidad. ¿Por qué? Porque engañaba con bulas o también llamadas las indulgencias, que eran estos documentos que demostraban que tú habías aportado a la iglesia, ¿no? Porque en ese momento también el propósito religioso no se iba, que era que tú te querías ir al cielo. Entonces, para ir al cielo mucha gente aportaba a la iglesia, ¿no? Y él daba estos documentos falsos, ¿no? Entonces, eh, la gente comenzó a cuestionarse sobre esto, ¿no? Y para que la gente creyera la legitimidad de las bulas, al poner en tela de juicio la veracidad del buldero y oponerse públicamente a la venta de las mismas en plena misa y con el alguacil presente, el buldero hizo una oración, ¿no? Una oración que la verdad que convenció a todos en la plaza y provocó que todos los pobladores compren las bulas. Pero el Lázaro sabía que eso no era cierto, ¿no? Que incluso era una patraña todo lo que estaba haciendo el buldero. Y luego de 4 meses lo deja y sigue su camino. En el sexto tratado, ¿no? Su próximo amo fue un maestro pintor de panderos, con el cual duró muy poco. Una vez Lázaro entró a una iglesia donde se encontró con un capellán, siendo este su siguiente amo. Pero antes de entrar del capellán hay que reconocer que el pintor representa a la clase renacentista culta. Ya cuando se encuentra con el capellán, él le va a dar su primer trabajo donde el Lázaro ya ganaba comisiones todos los sábados. ¿Por qué? Porque vendía agua. ¿No? Estuvo en esas condiciones por 4 años y ahorrando poco a poco pudo comprarse su primera espada y ropa usada. Después de haber mejorado Lázaro su apariencia, dejó al capellán y también dejó su oficio. ¿Por qué? Porque ya se da cuenta de que en el momento de comprarse su espada y de mejorar su apariencia, ya se da cuenta de la importancia de la honra de la persona. En el séptimo y último tratado, eh, después Lázaro se sentó con un alguacil y duró poco con él, ¿no? Con ese alguacil, porque le pareció que el oficio de su amo era muy peligroso. En Toledo, Lázaro consigue trabajo que los dignifica y en el que reconoce la valía de lo que el ciego le enseñó. Llegó el día en el que el arcipreste de El Salvador vio a Lázaro y lo casó con una criada suya.
Vivía muy bien con su nueva esposa en una casa al lado del arcipreste y luego comenzaron a formarse cuentos sobre su esposa y el arcipreste. La mujer de Lázaro lloró mucho por estos cuentos, pero Lázaro la tranquilizó. Él dice que hacerle caso a los cuentos, eh, él dice no hacerle caso a los cuentos para que no hubiera una intervención en su felicidad. Finalmente, llega un periodo de estabilidad a su vida y para él no había nada mejor. Y así acaba, pues, ¿no? Esta obra, El Lazarillo de Tormes, que tiene como temas el hambre, las apariencias, la falsa religiosidad, ¿no? El tema del vagabundo y la orfandad. Muy bien, chicos, entonces ese va a ser el tema del día de hoy, ¿no? Y la tarea la vamos a visualizar aquí, que es copiar la teoría, desarrollar unas preguntas que te he dejado en el Word, ¿no? En la cual tú debes leer un texto pequeño, breve sobre el tema del estadio de Tormes y luego responderme unas preguntitas, finalmente resolver el formulario. Bien chicos, eso sería todo el día de hoy. Muchas gracias por su atención y espero que resuelvan todas las claves. Si tienen dudas ya saben, me pueden consultar. Gracias.